Dios bendiga, Dios guarde a mis amigos y hermanos en esta tarde, aquí en Europa de tarde, allí donde tú estés, posiblemente sean otras horas, pero al final estamos en el mismo territorio nacional, en el mismo territorio del mundo, hecho por nuestro Padre. En esta tarde, dando gracias a Dios por la oportunidad que me concede para así venir a traer palabra de Dios. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que me lo permite. Quiero decirte, amigo y hermano, que en esta tarde estamos aquí porque al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo le ha placido que se saque este momento para hablar de sus santas y benditas palabras. Traeré en esta tarde leeré en el capítulo de Mateo 7, 21, 22, del 7, 21 en adelante. Leeremos la palabra, si así le place a nuestro Padre, y esperar que sea para la gloria y la honra, primero del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después para el deleite de cada uno de ustedes, oyentes, que estén ahí escuchando palabra de Dios una vez más, como al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo le place. Quiero decirte, amigo, no es tarde para venir a los pies de Jesús. Hay que dar el paso de arrepentimiento porque los tiempos están peligrosos. La Biblia está cumplida. La venida de la venida de Jesús está a la puerta. Puede ser esta noche, mañana, este año, pasado. Aún ni los ángeles lo saben, pero la Biblia está cumplida y está cerca la venida de Jesús. Hay que afincarse más de Él. Tu hermano que estás, si te sientes flojo en la cuerda, ajustate, porque no podrás decirle a Él, no estoy listo, dame tiempo para alistarme. Te quedará aquí en la tierra y vendrá mucho dolor y pestilencia a todo aquel que sabe la verdad y se quede aquí en la tierra en la venida de Jesús. Otros que se quedan entretenidos pensando en extraterrestres y esas cosas raras, ellos sabrán cómo buscarse la vida luego cuando venga esos sufrimientos. Ya que hay sufrimientos en la venida de Cristo, imagínese usted cuando el diablo esté reinando, el anticristo en la tierra. Vamos así a elevar una oración para que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien dirija lo que se haga y se hable. Él sea que ponga palabra en mí en esta tarde, palabra de aliento para ti, amigo, que no tiene a Cristo en tu corazón, y para ti, hermano, que te siente un poco débil, que sabe que tiene que buscar más de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, haciendo tu voluntad una vez más, dándote gracias, Padre, por esta palabra que tú vas a permitir que se lean en esta tarde, Señor, porque a ti te ha placido, Padre, que hablemos en tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este momento, este día, esta salud, un día más de vida, estando de pies en la tierra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. No te pedimos que la bendigas porque ya son benditas, pero sí bendice los corazones, los oídos y los labios que de ella escuchen, hablen, puedan, Señor, ponerla por obra y práctica según tu voluntad, que tenemos que vivir conforme a tu palabra, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por antemano, por tu palabra, por permitirnos tenerla, porque hay muchas naciones que aún no tienen una Biblia para hablar de ti, Padre. Gracias te damos, porque por tu misericordia y tu amor, nosotros aún tenemos la palabra de Dios para poder ir corrigiendo nuestros pasos a la eternidad. Amén y amén. Amigos, vamos a tener la palabra leída. Si tiene
Biblia puede buscar a Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Y dicen así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La palabra de Dios hablan bien claro. El hombre no sé por qué está cabezota y siempre está creyendo lo que hablan y no investiga él por sí mismo. Continuando así, no entrarán al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo se hace la voluntad de nuestro Padre? Sacrificando cosas que le gusta a la carne, que no va con el espíritu. Son dos cosas totalmente opuestas. Cuerpo, alma y espíritu es el ser humano. Pero el espíritu y la carne no van de acuerdo. La carne no quiere que hablemos de la palabra de Dios. La carne no quiere que hablemos de Dios. La carne no quiere que oremos, que ayunemos. El espíritu quiere que oremos, que leamos Biblia para que tengamos más conocimiento, para que tengamos más facilidad de entender lo que Dios nos dice a través de su palabra. Si yo trabajo en una empresa, sea el nombre que sea, y llego a dar el servicio de esa empresa, en ese momento yo estoy representando a la empresa. A mi persona no le conoce nadie, es a la empresa. Eso pasa con la palabra de Dios. Si yo soy representante de la palabra de Dios, yo debo dar testimonio de buena conducta, testimonio de amor al prójimo. Yo debo continuar haciendo las cosas según la palabra, según le agrada a nuestro Padre. Entonces, en este momento yo represento a Dios hablando de su palabra. Yo soy el vaso que Él ha utilizado para que usted, amigo, y usted, hermano, que pueden estar escuchando de estas palabras, pueda tener gozo, paz y felicidad, que es lo que da nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que cree en su palabra, a todo aquel que le busca de espíritu, que le busca en espíritu y verdad. Continuando con la lectura, leemos el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El 23 dice, entonces le declararé, jamás lo conocí. Apártense de mí lo que practican la iniquidad, la maldad, el pecado. O sea, ¿qué nos dice el Padre aquí? Lo dice claro. Aunque yo hoy me esté utilizando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo pueda estar hablando de su palabra, y yo pueda orar por el enfermo y reciba sanación, que no soy yo que lo hice, sino el Padre a través de mí, y tú pusiste la fe y declaraste la sanación, yo puedo mañana no estar haciendo nada de esto, y eso no me va a servir de nada. Eso quiere dejar dicho el versículo 22. Nosotros no importa que duremos 100 años hablando de Jesucristo y luego no ha venido ni Jesucristo, ni la muerte te ha sorprendido, pero tú te has ido al mundo a hacer de nuevo lo que había dejado atrás. Si hoy ya soy nueva criatura, no puedo hacer lo que hace el perro, volver al vómito. El puerco, después que está limpio, vuelve al lodo. Eso es volver atrás y dejar la palabra de Dios.
de la palabra de Dios es que nosotros tenemos que alimentarnos, porque es lo que da vida y vida en abundancia. No solo es la comida solo alimenta la carne. Lo espiritual, al que quiera llegar a la gloria, porque como es Dios por los siglos de los siglos, siempre lo digo, así también es el enemigo, el rey de la mentira, por los siglos de los siglos. El que trabajó para cada camino llegará ahí por la eternidad cuando entre, no lo sacará nadie. Entonces trabaja tú, sé inteligente, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra. Entonces sé inteligente y corre al enemigo, corre al bochinche. Mientras menos te enteres de lo que le pasa al vecino, mejor para ti, porque menos tendrá que darle cuenta a tu Dios el día del juicio, cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos, como dice la palabra. Entonces, hermano y amigo, a ti que a Dios le ha placido que en este momento me esté escuchando, quiero decirte, quiero que sepas que no es por tu voluntad que tú estás ahí, es porque a Él le ha placido. ¿Cuántos hoy no quisieron levantarse y sin embargo amanecieron muertos y ya su tumba fácilmente está llena? Pero la tuya y la mía aún siguen vacías porque Él tiene propósito contigo y conmigo. Das el paso de arrepentimiento. Porque si no das el paso de arrepentirte de las cosas malas que tú haces aún sin saberlo, o la que ha heredado hasta la cuarta generación de tus familiares que heredamos. No heredamos riqueza, pero sí heredamos maldades de nuestros antepasados que han muerto. Familiares, abuelos, tatarabuelos, quién sabe qué tercero más. Pero sí, las cosas malas siempre son las que sobresalen. Ahora mismo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado y nosotros estamos en unos tiempos peligrosos y debemos correr y ser inteligentes y buscar más de Dios. No importa cómo estemos, venid cargados y cansados y Él os hará descansar. Solo hay que decirle a Él sí, porque Él es todo un caballero y si tú no le invitas a pasar, Él no cruzará tu puerta, Él no decidirá tus pasos. Tú tienes que darle a Él el paso, el ok, el visto bueno de que Él sea quien esté contigo delante, peleando tus batallas, peleando cada momento de tus pasos, librándote de toda piedra de tropiezos, ayudándote a cargar tu cruz, que sin cruz nadie verá al Señor. Hay que llevar esa cruz sí o sí. Aunque tú creas que la tuya es más grande, otros pues posiblemente la lleven más pesada, porque Él no da carga que tú no puedas llevar. Entonces yo te exhorto, amigo y hermano, a buscar más de Dios, a hacer su voluntad, a cumplir con sus mandamientos, a vivir conforme a la gracia de Él ante sus ojos, a ser justo, porque el justo, dice la palabra, que Dios le tiene el ojo puesto siempre. Cuando Él iba a destruir con el diluvio al mundo, solo justo en ese momento era Noé. Sin embargo, Noé habló y predicó sobre el diluvio y nadie le hizo caso. Todo el mundo se lo cogió como loco. Eso va a pasar cuando venga Jesús. No te quedes. No digas que hace años y no ha venido Jesús, porque solo lo conviene a nosotros. Mientras Él ha tardado en venir, es por su amor y su misericordia para que tú pueda prepararte y esté preparado, como que es hoy el paso de que Jesús vendrá como ladrón en la noche y no podrá decir, no estoy listo. Hay que estar listo. Entonces tenemos que aprovechar hoy que hay palabra de Dios y buscarle hoy que puede ser hallado, porque mañana puede ser tarde. Mañana pueden estar las Biblias en blanco y no va a poder leer nada.
Entonces no seas cabezota y das el paso del arrepentimiento, das el paso de hacer la voluntad de Dios. Es a lo que estamos llamados. Él te hizo a ti y a mí perfecto. Nosotros somos los que hemos cogido el camino grande y no estamos buscando el camino estrecho, porque hay que engurruñarse bien para caminarlo, para poder llegar a la meta final y ser galardonado con la corona allá en el cielo celestial, donde está nuestro Padre ahora. Y el hombre es, Jesús es la cabeza del hombre, pero el hombre es el cuerpo de Jesús. Pero hay que vivir conforme a su palabra, porque en este momento yo puedo estar, Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, para que el enemigo que no quiere que hablemos de la palabra no esté o te case en su acecho. No importa que tú con tu fuerza lo veas difícil, ven a Cristo. Cristo te va a hacer descansar. Cristo te da vida eterna. Cristo te va a limpiar del pecado y el Espíritu Santo se va a encargar, al tú ser una nueva criatura, Él se encargará de guiarte por el camino y de no dejarte caer. Él estará para ayudarte, pero si te caes, levántate y continúa, que eso es de valiente. No te eches a llorar, no te devuelvas, porque el camino nadie dijo que sea fácil. Por eso es que para salvarse hay que poner la cabeza en buen lugar y buscar lo que el Espíritu y Dios dejó aquí escrito en la Biblia. Vivirlo conformemente a la voluntad de Dios, no a lo que yo creo que está bien, a lo que Dios dejó aquí, ejemplo de profetas y valientes que ya echaron las batallas y Él le ayudó a llegar al final y estar allí esperando la corona para galardonarse y caminar por calle de oro y mar de cristal. Entonces, no podemos dejarnos llevar de cuentos de caminos, diciendo Dios, nadie se salva, hay que hacer su voluntad. No olvide que el enemigo tentó a Jesús después de 40 días de ayuno y le dijo que le daba todo. A ver qué le pueden dar a Dios si es el dueño del cielo y la tierra y todo lo que en ella habita. Sin embargo, el enemigo le ofreció villas y castillas a Jesús para que le adorase, porque eso es lo que desde el principio el rey de la mentira quería, que se le adorase como nosotros adoramos a Dios. Dios pudo haber hecho roboces y ellos estuviesen todo el día adorando y glorificando su santo y bendito nombre. Pero Él hizo a ti y a mí para que nosotros le adoremos sin cambio de nada atrás, más que le adoremos y hagamos su voluntad. Hagamos todo aquello que está bien ante sus ojos. Gloria a Jesús. Solo en Cristo hay amor. Lo demás es falsedad. Lo demás es pasajero. Lo que el hombre hoy busca, lo hace la carne. Eres joven un tiempo, luego empiezan a venir las arrugas. Te vas a hacer mayor si no te mueres joven. Entonces, no diga que soy joven para hablar de Cristo. No diga que soy joven para aceptar el arrepentimiento como manda la Biblia. No digas que los convertidos o los evangélicos son aburridos, porque es la mejor vida. Es donde se vive el que está haciendo la voluntad de Dios, porque donde quiera que hagan humanos, habrán errores, habrán fallos, habrán personas que no están buscando. Y el rey de la mentira sabe hacer su trabajo, porque no duerme 24/7 igual que Dios. Y tú no le ves, pero Él sí sabe. En cuanto tú des el paso y quieras hacer la voluntad de Dios, Él tiene que hacer su trabajo. Él tiene que estar ahí, metiéndote cuchillito hasta que te mate, porque Él no quiere que tú te salves. Y Él vio lo que es la gloria.
y fue destronado y no puede volver. Pero tú y yo sí podemos asegurar en esta tierra, haciendo la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Creador, porque tú no te hiciste tú, a ti te hizo Dios. Es lo único que Dios hizo con su mano. Entonces, no seas falta de inteligencia. La inteligencia terrenal solo sirve para buscar trabajo y vivir en la tierra, pero ante Dios no sirve para nada. Él te la da, pero como dice la palabra, si yo busco galardón en la tierra, ahí tendré también mi paga y no tengo nada que esperar de Él. Pero si yo me humillo y vengo ante sus pies con corazón puro y limpio, Él me está preparando un lugar allí donde Él está. Eso me enseña la palabra y yo lo creo, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para tener que arrepentirse. Y Él no da su brazo a torcer ni da oportunidad. Mientras estamos con los ojos abiertos tenemos oportunidad, pero después que te sorprendió la muerte o la venida de Cristo y no te preparaste, lamentablemente, el día del juicio final seremos juzgados y de acuerdo a nuestras obras seremos premiados, galardonados o como le queramos llamar. Así que esforzaos y a ser valientes como fue Josué cuando sustituyó a Moisés en dirigir a ese pueblo de maldad que lo sacó Dios a Israel de Egipto, y un viaje de 40 días por la maldad del hombre, Dios se la convirtió en 40 años. Y Dios tan bueno que le protegió de frío, sol, oscuridad, dándole columna de nube de día y columna de fuego de noche para alumbrar y darle calor en los lugares fríos. Y sus ropas no se acababan durante caminaron en ese camino y en ese desierto que Jehová lo estaba dirigiendo. Moisés como líder. Sin embargo, viendo la obra de Dios, palpándola a diario, ellos no podían Moisés darle espalda si no se ponían a amar dioses de mentira. Porque el Dios que yo te estoy presentando es un Dios verdadero, no es un Dios que está crucificado, es un Dios que al tercer día de ser crucificado por tus pecados y mis pecados, y para que tú y yo podamos tener salvación, pasar por gracia, ser salvos, porque no somos merecedores de la salvación con la maldad que hay en esta tierra, nosotros podamos heredar la vida eterna haciendo la voluntad del Padre. Sin embargo, Moisés se fue 40 días de ayuno y cuando regresó, el pueblo estaba adorando un becerro que habían hecho, que ese era su Dios, que tú lo tumbabas y no te hacía nada, que lo quemaba y no te hacía nada, que fue lo que hicieron. Lo desintegraron a fuego cuando Moisés bajó. Se enfadó tanto que mandó a destruir el becerro y rompió la tabla en donde el mismo Dios había escrito los mandamientos. Moisés se airó y tuvo que volver donde Dios a escribir de nuevo con otra pieza los mandamientos, porque el pueblo que estaba Dios dirigiendo, que es su pueblo preferido, Israel, desobedeció toda la vida y aún sigue desobedeciendo, pero ya sabrá nuestro Padre cómo le va a salvar, porque todos tienen que dar el paso de arrepentimiento. Es lo que enseña la Biblia y no señala que tengo que hacerlo yo. Señala que somos todos los que estamos en la tierra, todos los descendientes de Adán, que fue el primer hombre que Dios hizo. Y después de Adán, Noé, que fue el que quedó, porque todo lo que pasó, que no entró con Noé, solo Noé para acá, es lo que existe después de los tiempos de Adán. Entonces, tenemos que ser inteligentes, tenemos que correr a dar el paso de arrepentimiento, tenemos que buscar más de Dios, tenemos que sentir su presencia, tenemos que estar
no yendo a una iglesia para que me vea el vecino, sino yo voy a buscar a Dios. Yo voy a que Dios sea que cambie, porque yo solo no puedo cambiar. Sea Dios quien me cambie. Que yo soy una persona tranquila, que es lo que suele decir la persona. ¿De qué tengo que arrepentirme? Heredaste el pecado de Adán. Tenemos que pasar al arrepentimiento, porque Jesús a sus 12 años comenzó a predicar esta palabra y nos lo dejó todo bien claro aquí en la Biblia. Pero las personas tienen la Biblia en su casa cogiendo polvo, abierta en el Salmo 91, creyendo que la sombra del Omnipotente le va a cubrir, haciendo maldades, pecando y haciendo todo lo que le viene en gana. La Biblia sola no hace el trabajo. La Biblia está para darnos el ejemplo y para que pongamos por obra y práctica su voluntad. Para eso está la Biblia, no para que el hombre se crea que solo va a coger lo que le conviene, porque desde el principio la Biblia está ahí. Claro está que con las traducciones una puede decir una palabra, por ejemplo la de las Américas, la que yo estoy leyendo, dice Dios, pero la Reina Valera dice Jehová. Son pequeñas cositas que cambian de acuerdo a las traducciones, porque donde escribieron la Biblia no hablaban español, eran hebreos esa gente por ahí. Entonces, ya sabemos que hay países que no saben qué es una Biblia. Tú y yo tenemos la suerte de tener la Biblia, la palabra de Dios. Varias veces hemos visto en video por ahí que ha habido un fuego en una casa y si había una Biblia, salió intacta. Y hay gente que no cree en la palabra de Dios. ¿Qué tú piensas que pasó cuando se quemó todo y la Biblia sale entera? Que la palabra de Dios tiene poder, pero también la palabra, cuando tú la aceptas, tienes que declararla. Cuando nuestro Padre nos da la palabra, tenemos que declararla y hacerla nuestra. ¿Para qué? Para nosotros poder ir perfeccionando nuestros pasos y nosotros poder ir entendiendo que sí estamos en el cambio, que ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. No es yo haciendo lo mismo que hacía antes, o viniendo con una careta a la iglesia el domingo y luego de lunes a sábado yo soy el desastre que quizá era antes. Entonces, abre los ojos, despierta. Tampoco te mando a que te pierdas metido en una iglesia. Si tú no estás buscando de Dios, piérdete haciendo las maldades allá afuera, dándole el gusto a la carne. Porque de nada vale decir yo era. Aquí no existe eso. Aquí hay que decir yo soy, yo estoy preparado para pelear la guerra. Yo estoy preparado para pelear la batalla. Yo no puedo estar en dos aguas amando a dos dioses, porque a uno le voy a quedar mal. El único Dios verdadero, nos enseña la Biblia, es Dios. Todo lo demás que pasó Pablo, que fue un buen profeta, con buenas enseñanzas para nosotros, que pasó Marcos, que pasó Juan, que fue antes de Jesús, que pasó Pedro. Todas esa gente no pueden hacer nada por ti y por mí. Nosotros no tenemos que pedirle nada a ellos. Nosotros tenemos que coger los ejemplos y vivir conforme a como ellos lograron ser salvos. Porque a esos 12 discípulos que anduvieron con Jesús, no crea que murieron en su cama. Esa gente fueron todos fusilados, perseguidos por la verdad, así como mataron a Jesús, así como están persiguiendo a muchísimos cristianos en muchísimos países ya. Entonces, ¿cuándo es que tú quieres creer en la palabra? Cuando ya sea tarde. Busca de Dios hoy. No te lleve de aquellos que van solo al monopolio del dinero. Aquellos que son monopolios, que no hay quien lo toque, son intocables. Y tú sabes de quién te hablo. De las iglesias que ya estaban cuando Jesús vino a la tierra. Sin embargo, Jesús no cogió 12 sacerdotes y lo cogió a cargarlo a hablar de Biblia. Cogió a 12 hombres que no sabían de Biblia, pecadores de pecados, aparte de que ya eran pecadores en el mundo, hacedores de maldad. Pablo perseguía a los cristianos y un rayo de luz tuvo que dejarlo ciego para que él viera quién era.
se llamaba Saulo anteriormente y a partir de ahí pasa a ser Pablo. ¿Por qué? Porque ya le entendió. El mismo Dios le dijo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo que ¿quién eres tú? Que dice que yo te persigo. Porque él pensaba que hacía bien, porque él era un mandado, era un empleado. Entonces, si tú sabes que un cuadro no te va a hacer un bien, no te va a salvar, ¿por qué tú tienes que adorar un cuadro? ¿Por qué tú tienes que adorar un yeso? ¿Por qué tú tienes que adorar un becerro? Suelta esos dioses de Baal que dice la Biblia. Suelta esos dioses. Por eso Dios acá permite tantas cosas que pasan en muchísimos países, como Sodoma y Gomorra cuando lo desbarató. Ahora mismo el paísito de nosotros está peor que Sodoma y Gomorra, por no decir el mundo entero. Vamos a señalar el paísito de nosotros, Dominicana, donde la gente hace lo que quiere. Por nada mata el padre al hijo, el marido a la mujer, el hijo a la madre o viceversa, los padres a los hijos. No hay amor. Solo en Cristo hay paz y amor. Corre a los brazos de Jesús, que Él te espera con los brazos abiertos. No espere a que sea tarde y das el paso de arrepentimiento. Deja de creer en lo que nos enseñaron nuestros antepasados y nuestros padres. Cada cual tiene que buscar su salvación, es individual. La Biblia lo enseña. Y el que no da los pasos, como lo dice la Biblia, no importa quién se lo haya dicho. Es como dice la Biblia que hay que dar y vivir sobre esta tierra, porque nosotros no fuimos hechos por nadie. Fue nuestro Creador que nos hizo, y es lo único que hizo con sus manos. Y nos dio el entendimiento. Pero nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Él, que es la buena. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ya sabemos el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, porque es celoso. Él no quiere que tú ames a nadie más que a Él. Pero al hombre le cuesta entender estas cosas y sigue ahí dormido de lado, acomodando a la carne, porque la carne quiere que tú hagas lo que sea su voluntad. Brincar, saltar, hacer todo lo que es contrario y opuesto a lo que Dios mandó. Lo prohibido es lo que llama la atención. Esa mujer está casada, esa es la que está buena. El grupito de hombres que están agrupados en la esquina, mira qué buena está la mujer de fulano. Ya saben que es casada, pero esa es la buena porque eso es el pecado. Eso es la fornicación, el adulterio. Vivir haciendo lo que quiere la carne. Codiciando lo del vecino. El vecino se compró un carro y yo quiero otro. Cada cual valore lo que Dios le ha dado. Cada cual dé gracias por lo que Dios le dio, porque Dios conoce tu corazón y sabe que quiere que tú tengas salvación y sabe que posiblemente si tú recibes mucha lana, mucho dinero, te le va a perder. Y por eso hay gente que echan la vida entera solo consiguiendo con qué comer, porque si Dios le da más, su ego salta, su orgullo salta y con nada de eso se va a ver la cara de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Deja de creerte que como quiera nos vamos a morir y se acabó todo. No, es verdad que nos vamos a morir, porque la carne fue hecha del polvo y al polvo tiene que volver. Es un mandato de Dios y nos lo enseñó Jesucristo cuando murió y al tercer día resucitó. Nosotros tenemos que tener claro que morir en el pecado no nos va a permitir ir a la gloria. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es muy diferente una gente buscando el camino de Dios, desechando la maldad y el pecado, no porque quiere, sino porque es lo que le está enseñando la Biblia y quiere cumplirla y tratar de perfeccionar sus pasos y de lo que hacía no hacerlo. A eso le llamamos arrepentimiento. Convertíos y arrepentidos. Convertirnos a Cristo, no a religión, a Cristo, al Evangelio, a su mandato, a su palabra, no a iglesia, no a hombre, a la palabra de Dios, a Dios ante todas las cosas. Y Él será quien nos hará la obra en nosotros, porque Él fue quien nos creó.
Él es quien sabe de qué tú tienes fallo y Él es quien sabe de qué yo tengo un fallo. Pero también el enemigo sabe cómo hacerte caer. Entonces por eso tú necesitas alimentar el espíritu con palabra, con ayuno, con oración. No, estoy cansado. Pero ¿quién te permitió irte a cansar si fue trabajando? El Padre. Entonces saca su tiempo para orar, que es totalmente gratis, que te dio un día gratis, una semana, un mes, un año, o los años que tenga de vida, y aún te está dando oportunidad de que no te vayas sin hacer cuenta con Él. Arregla las cuentas con nuestro Padre. No te vayas sin Él. No espere que te sorprenda la muerte, que no avisa a nadie. Ni la venida de Dios tampoco avisa a nadie. Ni aún los ángeles lo saben, dice la palabra. Entonces tú que lees palabra, pide el entendimiento a Dios. Si no tienes una Biblia, invierte un poco en tu salvación. Si no puedes comprarte una Biblia de estudio, cómprate una Biblia normal. Y si no la puedes comprar ahora, descárgatela en Play Store totalmente gratis. Y ahí tú vas leyendo tu palabra. Y poco a poco, por el oír, viene la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que estas palabras no sean para juzgarte, sino que sean para que tú endereces tus pasos ante tu Creador y continúe camino a la salvación. Recuerda siempre, de nada vale decir, yo duré 50 años, 60 años haciendo la voluntad de Dios y hoy yo soy otra vez lo que fui antes de pasar esos 60, 50, 30, 20 o lo que seas que hayan pasado y hoy esté peor que cuando yo vine la primera vez a los pasos de Jesús. Sé inteligente, córrele al enemigo, corre a la mentira, corre a la iniquidad, corre al orgullo, corre al pecado y a la maldad y salva tu alma, que es lo que tiene que volver a Dios. No permita caer en las garras del Señor y Rey de la mentira. Adora al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Él es real, tanto como tú y como yo. Él lo que no tiene es un cuerpo físico como nos lo puso a nosotros, pero Él está ahí y está aquí. Allí donde quiera que tú estés, está el mismo Dios del que yo te estoy hablando ahora. Yo solo quiero que tú le permitas que entre a tu corazón para que Él pueda enseñarte y dirigirte, pero tú tienes que darle el paso, dando el paso de arrepentimiento, confesando tus pecados, no a hombre. Usted se hinca frente a su cama y le habla a Dios que le quite esto o aquello que usted tiene mal, porque Él conoce, pero Él quiere que tú también seas sincero y le diga las cosas, porque Él sabe cada cosa que nosotros hemos hecho desde que tenemos uso de razón. Y para que no sea avergonzado el día del juicio, confiésale tus pecados y Él te lo pondrá más blanco que la lana y que la nieve, dice la palabra. Ven a Jesús, no tenga vergüenza, porque así se avergonzará el Padre de ti. Si tú no vienes por vergüenza, ¿qué dirán tus vecinos? Ven a Jesús, es la mejor vida. Aquí no hay nada pasajero, aquí todo es verdadero. Aquí hay vida y vida en abundancia. Ven a los pasos de Jesús. Deja de darle cavidad al pecado. Deja de darle fuerza al enemigo. Porque cada vez que tú mientes, eres del enemigo. Pero el hombre dice que es de Dios. Tenemos que recordar siempre que ser criatura y hijo de Dios son dos cosas muy diferentes. Dios creó al hombre, pero hasta que no decide venir a los pies de Jesucristo y aceptar las cosas que hacía mala, no puede ser hijo de Dios. Hay que dar el paso de arrepentimiento. Hay que confesarle a Él nuestros pecados. Hay que decir sí. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador.
escribe mi nombre en el libro de la Biblia y no lo borres jamás, porque así mismo te dirá el Señor, como dije en el versículo 23. Entonces les declararé: jamás lo conocí, apartados de mí lo que practican la iniquidad. Otra versión dice: lo que practican la maldad, hacedores de maldad. No esperes que Dios en tu cara te diga eso, porque al momento de que te diga eso, ya tú sabes tu sentencia. No hay que decir nombre. Ya usted se fue a lo que usted decidió mientras estuvo en la tierra, a lo que usted quería, porque el hombre es con su libre albedrío quien hace y decide, y más después que se hace mayor de edad. A veces ni consejos se le pueden dar porque se enfadan. Y dichoso y bienaventurado aquel que todavía tenga alguien que ore por ti, aquel que te mande un mensaje, aquel que te hable de la palabra de Dios, porque es lo único que a nosotros nos da fuerza para nosotros entender que nuestro Creador aún se está acordando de nosotros, aunque estemos haciendo maldad. No importa que tú seas el más malo, Jesús te puede cambiar. Jesús no tiene nada difícil. Das el paso de arrepentimiento, ven a los brazos de Jesús y no esperes más. Dios te bendiga, Dios te guarde, que estas palabras sean de bendición para ti y los tuyos. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta otra próxima. Gracias, Padre, por este momento.